Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Estamos? Bienvenidos a Puntos de Vista. Gracias por acompañarnos en esta tarde y noche. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo te va, Diego? Bien, no llegué para hablar con los amigos del Este. Che, tengo un abrazo a la gente de Alto Paraná. No, el saludo. Ellos siempre están ahí del otro lado. Luis seguramente nos estará viendo todavía mientras... Un abrazo para todos los amigos. Vos sabés que muchísimo tránsito a la tardecita. Sí. Y bueno, seguramente tiene que ver con el partido de Cerro también, el movimiento de la gente. Muchos apurados también entrando al supermercado para comprar algo para acompañar seguramente. Así que bueno, es una jornada de mucho movimiento y ni qué decir el ámbito político. ¿Cómo estás, Fer, vos? Bien, bien. Recuperándome da un poquito con este cambio de tiempo. Es impresionante. Se complica un poco, ¿eh? Sí, se complica. Decíamos antes de entrar al aire. Entrar y salir del aire acondicionado te termina destruyendo después. Así nomás. Sobre todo la voz, ¿verdad? Nuestro trabajo nuestra herramienta necesita eso. Bueno, así que vamos a hablar de muchos temas, como estabas ya adelantando, Fernanda, en el ámbito político. Me gustaría saber, vos que andas mucho por el Congreso, ¿qué pasa? ¿Qué genera la posibilidad de que Mario Abdo vaya en serio a juicio? Mucha gente dice, tiene miedo que hable. ¿Será que es así? No sé si tanto así. ¿Por qué, verdad? ¿Por qué hablarían en medio de un juicio en el cual él se tiene que defender? Hay que ver realmente... Sí. Las aristas, pero ahora en realidad pareciera ya un juego de niños de hace rato yo quería desaforarte, ahora no, voy a ver, voy a analizar qué hago, porque ahora vos me lo pedís. Antes el oficialismo quería desaforarlo y él se escudaba en esos fueros, ahora como que se invirtieron un poco los roles también y ese tira y afloje político. ¿Verdad? Pedido presión de los otros imputados que fueron funcionarios suyos, porque creo que al estar Mario Abdo también, al subirse al barco con ellos, creo que es un gesto de compañía también importante. Más vale, porque si no es como que el jefe se salva y nosotros que hicimos el trabajo en sí, dentro de una secretaría tan sensible como el área de lavado de dinero, nosotros pagamos por los platos rotos, más o menos. Así mismo. Y Espínola también va a entrar en esto, ¿verdad? Sí. Diputado Mauricio. Él también que pidió su desafuero. Sí, pero ¿te parece, Diego? Escuchamos un poquito lo que decía esta mañana Mario Abdo Benítez. Queridos compatriotas, quiero expresar públicamente mi indignación ante la injusta acusación del Ministerio Público a funcionarios de mi gobierno, profesionales valientes y honestos que lo único que han hecho es cumplir su deber, combatir al crimen organizado. Paraguayos, quienes hoy tienen que explicarle a su familia que son perseguidos por el mismo Estado por haber hecho lo correcto. Todos hemos sido testigos de la manera escandalosa en la que se ha armado este caso, demostrando con creces el sometimiento del Ministerio Público a un grupo de poder, flexibles con los criminales, implacables con los inocentes. Tratar de silenciar la verdad solo logra darle voz a la impunidad y a la destrucción de nuestra democracia. La lucha contra el crimen requiere que todos los paraguayos estemos unidos y con valentía. Por eso quiero anunciar que enviaré una nota al presidente del Congreso solicitando mi desafuero a efectos de que el Senado retire la inmunidad que me corresponde como senador vitalicio. Dios bendiga al Paraguay. Bueno, ahí están las palabras de Mario Abdo Benítez, que hablaba de lo que él llamaba un escándalo jurídico al caso del juicio en sí, y lo otro, ¿verdad? Sus fueros a disposición. Así es. Ahora, después de esta publicación, después de este mensaje que daba Mario Abdo Benítez, también hacía una publicación similar Mauricio Espínola, diciendo que él también iba a participar o iba a pedir en este caso el desafuero correspondiente también en su caso, y no solamente de él, de todos los otros miembros de la Cámara que tienen causas pendientes con la justicia. Bueno, a ver qué pasa entonces a partir de ahora, y también qué pasa con esta acusación que también fue muy criticada, porque decían algunas personas: ¿cómo es posible que los fiscales se hayan interiorizado el caso con tanta velocidad? Eso a mí me parece imposible. Es imposible realmente, ¿verdad? Así que no sé cómo podrían sostener este juicio si es que van a continuar ellos en el cargo, en el caso. Lo único en donde encontraban una especie de familiaridad con el caso es el del fiscal Cristian Benítez, porque él era relator de Aldo Cantero. Estuvo con Aldo Cantero, que también está en medio de la polémica, hay que decir. Sí, claro, pero cuando él tomó el caso, que recordemos, Aldo Cantero y Giovanni Grisetti fueron los primeros que tomaron el caso, que imputaron a Mario Abdo y a todo el resto de personas, exministros, exfuncionarios.
En aquel momento, el ahora fiscal Cristian Benítez fue relator de Aldo Cantero. Vos sabés que decía, aparte de lo que vamos a escuchar ahora, que son las reacciones políticas súper importantes en torno a este caso, uno de los acusados, Carlos Arregui, decía que también se le está... Porque claro, hay rostros más visibles, ¿verdad? Los que eran ministros, secretarios, pero decía, hay rostros de funcionarios que trabajaron mucho para que Paraguay salga de esa lista gris de Gafilat, por ejemplo, y esta es la forma en que le pagan, entre comillas. Claro. Y la propia Carmen Pereira, la ex viceministra de Ceprelat, decía... No podemos trabajar, nos están privando la posibilidad de trabajar porque somos sindicados en este caso de haber participado en el caso de ya digamos, técnica, como decimos nosotros, ¿verdad? Cuando queremos señalar que no entró por favor político, ni por cuoteo, ni nada, ¿verdad? Sino por la formación que tiene. Sí. Bueno, ¿y hubo reacciones hoy? Hubo reacciones también, decíamos, en la Cámara de Senadores, qué es lo que se va a hacer, porque Mario Abdo pide su desafuero, pero él dice, voy a mandar una nota. Sin embargo, esa nota no es vinculante directamente. O sea, en la práctica, como tal, no existe el yo pido, porque yo pido mi desafuero, se me da. Primero hay que recordar que tiene que llegar un pedido de la Fiscalía. De la Justicia, claro. La Justicia a la Cámara. Correcto. Y aquello ya se había dado hace unos meses, a finales del año pasado, más o menos. No, mentira, en el transcurso del año pasado, no fue a finales. Pero ese pedido de la Justicia ya había ingresado al Senado. Pero no se trató. No se trató. O sea, que había que reflotar eso. Quedó dormido en comisiones. Y eso es lo que hay que reflotar. Pero no hay como tal un mecanismo en el que Diego diga, yo quiero que se trate y se trata. No, esto depende directamente de la intención política más que nada que exista dentro de la Cámara. ¿Quedan senadores abdistas como tales? No. ¿Lilian Samaniego de alguna manera o no? Más cercano. El caso de Blanca Ovelar, Blanca hoy mostraba el video. Ovelar, quizás. Mostraba el video de Mario Abdo y decía, se tiene que dar el desafuero, que se someta al proceso, así como nos está pidiendo. Criticaba la labor de la Fiscalía también. Todo un sistema de justicia sometido a este tipo de inquietudes políticas, de cuestiones más que nada que parecen cuestiones de peleas particulares, pero que se llevan nada más y nada menos que al ámbito de la justicia. Así mismo. Y bueno, y hay muchos desafíos políticos este año también, ya del tipo partidario. Claro. Y creo que sería bueno poder resolver estos temas urgentes ahora. O sea, alguien debería reactivar esto en la comisión en la que esté. Sí, en la Comisión de Constitucionales, de Asuntos Constitucionales, que es donde se tratan los pedidos de desafuero. ¿O podría Basilio Núñez tomar los recaudos y llevar esto a plenaria así nomás o no? Y puede solicitar él como senador o algún senador más, ¿verdad? Lo cierto y concreto es que a muchos les tomó como que era demasiado temprano, no se enteraban todavía de la cuestión, de que el propio Mario Abdo pedía ser desaforado para someterse al proceso, al igual que sus exfuncionarios. Y algunos decían, y bueno, vamos a analizar. Vamos a escuchar lo que decían Natalicio Chase y Basilio Núñez. Todos los que pidan su desafuero tienen el derecho que se lo otorgue. No podemos nosotros negar el desafuero a nadie, ¿verdad? Es un pedido particular de una persona que tiene fuero. Si Mario Abdo lo pide, entonces usted... Y seguramente que si la bancada así lo decía, así va a ser. Hay que dejarle a la justicia que haga su trabajo. Nosotros vamos a tener después una opinión política seguramente cuando conozcamos más a fondo la acusación. Hasta ahora no leímos la acusación. Celebro que el expresidente entonces se ponga a disposición de la justicia, porque fuimos víctimas de persecución. Porque también fui una víctima que no denuncié. Porque en mi caso filtraron también datos de la Ceprelat que eran falaces y fue el secretario privado del expresidente. Entonces es una práctica que usaron para perseguir a la disidencia en el periodo anterior con un séquito de exfiscales que fueron ministros y que aparentemente están involucrados algunos con el crimen organizado. Entonces, hay un pedido de los colegas que se trate y hay un consenso. Ustedes saben que la mayoría es la que decide en el Senado y en la Cámara de Diputados. Entonces, ¿se podría tratar con el presidente? Hoy ya tienen los votos para aprobar. No está en el orden del día. Acá ustedes me están preguntando un caso hipotético.
Bueno, todavía le ponen un poco de paño frío, ¿verdad? Claro, porque en ese momento todavía como que les había caído como un baldazo de agua fría, ¿verdad? Seguramente van a analizar en términos políticos qué pretende Mario Abdo con esto, ¿verdad? Claro, por eso te decía, es más que nada ahora el tire y afloje de ahora vos querés ser desaforado, voy a ver si te doy. ¿Por qué querés? Y voy a ver si te doy el gusto o no. Se especuló mucho, decían, no, acá si esto, si Mario Abdo va a la justicia va a decir un montón de cosas y va a salpicar a mucha gente. Pero un caso, no sé si hay tanto ya más que claro, más que los informes de CEPRELAD, no sé si hay mucho más que esto. Por eso. Además decían, y reitero eso, vamos a escuchar después lo que decían los funcionarios hoy día ya acusados, se pide juicio oral y público contra ellos. Estábamos haciendo nuestro trabajo y qué es lo que parte como elemento de prueba. La solicitud de afuera, de Panamá específicamente, de enviar los informes que eran confidenciales. Y de eso es que se acusa que supuestamente eran estos acuerdos los que se filtraban a los medios de prensa pese a ser documentos completamente confidenciales, reservados, ¿verdad? El conflicto político es básicamente colorado, pero también hubo reacciones en la oposición, digamos. Criticando que se utilicen los instrumentos de la justicia para este tipo de cuestiones. Yo creo que no genera ninguna sorpresa ya viniendo del Ministerio Público que vengan priorizando ellos las causas contra opositores, y no hablo solamente de personas ligadas a otros partidos políticos, sino a cualquiera que ose levantar su voz contra el cartismo. ¿Cuál fue el peor error, el peor pecado que ellos han cometido? El hablar de Horacio Cartes, ¿verdad? Y ese es el único motivo por el cual ayer a última hora, ¿verdad?, se presentó una acusación donde el fiscal que llevaba la causa no tenía intención de acusar y terminó renunciando. Detrás de esta acusación a Mario Abdo hay algo que no sabemos. Esto no es porque habló mal de Santi o por la casa de Samber. A ver, esto no es poca cosa. Acá hay algo. Ya cuando Pedro Velar se mete a manipular este proceso con Aldo Cantero, no era una cuestión trivial. Acá hay una cuestión del señor Cartes que le manda a su hombre, que es Ovelar, y ahora vemos que este fiscalito antiavigeo era nomás luego del equipo de Aldo Cantero, ¿verdad? Era su relator, o sea que no es que él no sabía el caso y se leyó 60 tomos en un día, no, él está al tanto del caso. La que viene ahí en paracaídas es la otra, ¿verdad? La que le pusieron para completar, que firma porque le ordenan que firme. Acá hay algo más grueso, acá hay una división importante del Partido Colorado que hay que saber leer. Con esto se demuestra que es una persecución, es la utilización de la política en la justicia del año pasado. Se trata de una persecución política lamentable contra el expresidente Mario Abdo Benítez, porque va a venir ahora... En caso que se plantee nuevamente el pedido de desafuero de Mario Abdo Benítez, ¿cuál va a ser la postura de su bancada? Ya tuvimos... La postura va a ser la misma, la del año pasado. ¿La del rechazo? La del rechazo. Este es el lenguaje de la mafia. Una mafia que ha inficionado a la justicia y que actúa exactamente como actúa la mafia. Persigue, castiga a las personas que son opositores o que son contrarios a los intereses, protege a los que son cercanos, a los que defienden los intereses. Y lo lamentable que esto se da dentro de la disputa del Partido Colorado, como tradicionalmente sucede. Bueno, que es cierto también, ¿verdad?, lo que decías, Esperanza Martínez. Es una cuestión entre dos sectores del Partido Colorado que le termina afectando a toda la ciudadanía, porque ella decía después en otra parte de la entrevista, se termina utilizando esto como el tema principal en todo el día. Y de hecho también nosotros somos un poco parte de eso. Claro, entramos en esto porque es fuerte el tema. Y después nos olvidamos de los problemas reales que atraviesa la gente. Salud, seguimos hablando de educación. Transporte. Pero Fer, aparte, si uno se da cuenta, hay como una línea principal, pero quedaron muchas cosas pendientes. ¿Qué pasó con estos informes de CEPRELAD? Que realmente sí es que hablaban de algo tan importante y tan grave. Que finalmente se hizo, que se investigó
que hay en la denuncia contra el fiscal Aldo Cantero, de que estaba siendo digitado por un abogado para tomar los pasos en la fiscalía. O sea, hay quedaron muchos problemas que tampoco le hacen bien. O sea, hay como un deterioro permanente a las instituciones con ese tipo de cosas también. Claro. Muy cansador, además. Y ellos dicen desde el sector que hace la denuncia, el de Horacio Cartes, dicen no, estos informes no tuvieron nunca sustento, por eso nunca corrieron, por eso se utilizaron más que nada para dañar la imagen política, por sobre todo de Horacio Cartes como adversario Ahora, de Mario Abdo. A lo mejor, ya que estábamos diciendo, nomás que decías vos que era una pelea entre colorados, es fuerte en ese marco lo de Lilian Samaniego, que dice claramente una persecución política contra Mario Abdo. Si le ponemos en una línea divisoria cartismo y abdismo, Lilian Samaniego, ¿dónde estaría? Más hacia Abdo, pero no pegada. Claro. Sí. Lo que sí hizo ambulancia de vuelta, por lo visto, está abriendo las puertas, me parece. Claro, para recoger, ¿cómo era que decía? Para recoger a los heridos del cartismo. Así mismo. Bueno, quienes sí dicen haber estado completamente heridos por esta acusación son los funcionarios, decíamos, porque aquí estamos hablando de una acusación que ayer se formulaba poco antes de las 8 de la noche contra Carlos Arregui, que era ministro de CEPRELAD, René Fernández, que era de anticorrupción, Fernando Yucio, quien fue uno de los que de hecho salía a hablar sobre estos informes en plena sesión del Congreso, ministro del Interior. Sí. Después ya estamos hablando de todos los demás funcionarios directamente de CEPRELAD. Así mismo. Uno de ellos, o una de ellas, es Carmen Pereira. Claro, y además, si bien es cierto, a lo mejor los más expuestos son los exministros, pero también son los que tienen más posibilidad de defensa. Sí. Porque uno puede decir, no, la justicia, pero si tenés una acusación sobre tu cabeza no es simpático el tema porque podés tener una pena fuerte. Claro. Son delitos graves los que se están investigando. Y sumados a todos ellos está en este caso Daniel Farías, uno de los funcionarios, Guillermo Preda Galeano, Francisco Pereira Coene. En total son 7. Sí, 7 en total. Y Carmen Pereira, que salía a decir, nos están ahogando. Nosotros solamente salimos a hacer nuestro trabajo, o sea, como CEPRELAD, ¿qué teníamos que hacer? Elaborar informes de inteligencia, y eso es lo que hicimos. No sé cuáles son los motivos que tienen, pero sí puedo decir y sostener que es grave la manera en la que están actuando y cómo están coaccionando a las fuerzas públicas con este tipo de proceder, porque finalmente si nosotros no podemos hacer nuestro trabajo, si el trabajo tiene que depender de quién lo va a recibir o del humor de quién lo va a recibir, entonces ¿qué garantía tenemos? Decía también antes que la historia nos va a juzgar por hacer y por no hacer. Si la alerta está y uno no hace, igualmente hubiéramos sido juzgados. Y no puedo más que estar orgulloso del trabajo que se llevó adelante, y creo que tenemos todos los elementos para demostrar que en este caso no fue la diferencia, que realizamos exactamente el mismo protocolo de actuaciones, que no se realizó ningún esquema dedocrático, ni actuamos al pedir de un gobierno de turno, todo lo contrario, todos los elementos dan para demostrar de que toda la investigación estuvo fundada en alertas y en alertas muchísimo anteriores a los momentos que se fueron dando. ¿Qué sentido tiene realizar actividad de inteligencia y no compartirla? ¿O qué sentido tiene llevarla hasta un nivel burocrático tal que cuando llegue la inteligencia ya sea tarde? Ahí ya no es inteligencia, ya no tiene sentido. Bueno, y hay más reacciones también con respecto a esto. Sí, Carlos Arregui fue otro de los que salió a cuestionar la acusación en su contra. Y muestra el sometimiento de la Fiscalía General del Estado, en este caso de Emiliano Rolón Fernández, al poder fáctico que está dominando el Paraguay, que es el grupo de Horacio Cartes. Esa es la realidad, no hay que buscar muchas vueltas a esto. Esta es una muestra más de eso, ¿verdad? Nosotros acá con los abogados, con todos, después vamos a estudiar las estrategias procesales, jurídicas para ese menester. ¿Qué opinión le merece el hecho de que el fiscal que estaba llevando la causa haya renunciado 24 horas antes? Y lamentable, yo le insto al fiscal Sanabria que de ser electo juez pueda contar todo lo que él pasó en este proceso, porque nos enteramos nosotros de las presiones y de cómo lo humillaron por haber dicho simplemente que no correspondía una acusación en este caso.
¿Qué opinión les merece el hecho de que el expresidente haya solicitado su desafuero? Me parece un gesto de una persona que tiene un liderazgo y que de alguna manera sí contempla como que en un Estado de Derecho hay que someterse, por más de que no creamos en una fiscalía como esta y un sistema de justicia cooptado, pero él acepta las reglas de juego. Muy bien, está Carlos Arrey también entonces hablando. A partir de ahora, esperar. Por un lado, que el desafuero se dé o no a Mauricio Espínola en la Cámara de Diputados, y del otro lado a Mario Abdo Benítez como senador vitalicio se tiene que tratar en el Senado. Y después ya ver también alguna fecha más adelante para la audiencia preliminar, que es lo que se tiene que hacer. Un juez tiene que determinar si esta causa va o no a juicio oral y público. Y eventualmente imposición de medidas también. Sí, porque ellos pues nunca tuvieron, Mario Abdo y en el caso de Mauricio Espínola, al no ser desaforados, nunca tuvieron esa posibilidad, solamente llegaron al punto de ser imputados. Y claro, y estos procesos tendrían que, o sea, no, lo que ya se avanzó en el proceso no sirve para el caso de Mauricio y de Mario Abdo. No, claro, porque ellos... claro, es particular y es muy personal la responsabilidad penal. Así es. Así que bueno, pero podríamos llegar a tener juicio oral en este caso. Y puede ser, si se valoran las pruebas, como que dicen, sí, se puede llegar a dar un juicio oral. Yo creo que está cantado que va a terminar en juicio. Veremos qué pasa entonces con este caso. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Breve y ya volvemos. De patotero, cuando ellos llenan la junta de personas que no tienen nada. Vos delincuente, vos lavadora de dinero, vos denunciada, mirá de quién habla. La chancha hablando de higiene, la chancha hablando de higiene. Mirá quién habla de decencia. Pero por favor, no soy yo la denunciada por una empresa a quien le defraudé. Por favor, vos que hablas. Vos echadito de cuarta. Negrete 60 millones por juego. Negrete, yo le denuncié por 116 millones. Una persona que golpea a mujeres. Mira quiénes hablan. Vos le traíste, ¿entendés? Que ya cobraste tu sueldo hasta el 2057. Muy bien dicho, mi sueldo. Y vos robaste hasta el 2099, antes. Por favor. Bueno, tráigame. Había sido denunciaste acá, Negrete. Bueno, complicado poner en contexto estas discusiones. Sí, totalmente. Estábamos compartiendo con ustedes imágenes de lo que es la Junta Municipal de la ciudad de Lambaré. Sí. Cuando se encendió la polémica y la discusión. Como decía el Chancho hablando de higiene, le decían a la concejal, y le recordaban todos los últimos casos, claro, ¿verdad? De ella, de su marido, el diputado Orlando Arévalo. Una vez más, un incidente dentro de la Junta Municipal de Lambaré. Ya hubo ahí cosas bastante graves, ¿verdad? Hace meses ellos no pueden sesionar de manera tranquila. Incluso no hay agresiones, ¿verdad? Sí. Habíamos mostrado agresiones, tengo entendido en su momento también ahí. Agresiones entre ellos, discusiones, terminan a los gritos, hasta impidiendo el trabajo de la prensa. Hace unas semanas cuando ocurría todo el caso de los chats, ella llegaba, hablando de la concejal Carolina González, llegaba con todo un séquito de funcionarios que la protegían, que impedían que nuestra compañera se acerque para intentar hablar con ella. Para preguntar. Sí. Desde septiembre. Desde septiembre. Es una locura, ¿eh? Sí, desde septiembre no pueden sesionar. Una sesión no se puede. Es una vergüenza, realmente. Y una vez más, Diego, eso termina afectando al buen funcionamiento de otras necesidades que tienen y que muchas veces son urgentes en el municipio. Por ejemplo, hace unas semanas nada más, cuando arrancaban las clases, mostrábamos que una escuela no podía funcionar porque no tenía baños, porque los baños recién ahora se estaban reparando, no llegaron con las reparaciones antes, porque la Junta Municipal de Lambaré, como no podía sesionar porque Oñora Iron Bájico ahí, no aprobaron rápido el desembolso de los fondos de
destinados a la construcción de esos baños. O sea que esos problemas internos, politiquería, le están impidiendo a los chicos tener buena calidad de educación también finalmente. Y el 24 de febrero empezaban los chicos de una escuela en Lambaré, creo que era el Colegio Nacional de Lambaré, ni más ni menos, con clases virtuales, porque no tenían baño. ¿Por qué? Porque ellos nunca sesionaron más desde septiembre para aprobar el desembolso de dinero. Hoy se reúnen ellos en sesión de la Junta, pero no se logra sesionar por estos incidentes. Exactamente. Y estas acusaciones y estos gritos. Sí, al principio de la sesión nada más ya se daba esto. Se produjo este fuerte cruce verbal entre la concejal Carolina González, la esposa del exdiputado Orlando Arévalo, y el jefe de la bancada oficialista de la Junta, que es Víctor Silvera. Y ambos se gritaban corruptos uno al otro. En el día de hoy había sido convocado por la Junta el intendente de Lambaré para dar informes sobre intervenciones justamente en instituciones educativas que están en curso. ¿Y la concejal denuncia al intendente y a otros concejales? Sí, entre ellos a esta persona, a Víctor Silvera. Ustedes vieron cómo le maltratan y le pegan a los funcionarios que no están aliados al intendente. Esa gente que está queriendo trabajar y no puede trabajar por culpa de gente que lo único que quiere es robar. Y ustedes tienen la evidencia de que ahí hay un esquema de corrupción. Y eso nos sacan a la prensa. Les pido, por favor, basta ya de persecución, basta de hostigamiento hacia mi persona. ¿Qué pasó, concejal, por eso el incidente con el concejal Víctor Silvera? Porque soy una persona que no soy del agrado y me considera su opositora, el intendente. Hace más de 2 años viene hostigándome dentro de la Junta Municipal. He realizado diferentes denuncias dentro de las redes sociales, demostrando con evidencia todo lo que yo sufro en ese lugar. He tolerado toda clase de difamaciones durante todo este tiempo, toda clase de persecuciones hacia mi persona. Pero yo hoy les pido, por favor les pido, que tomen conciencia de lo que están haciendo con mi persona, con toda esta persecución, con toda esta coacción, con toda esta intimidación. Yo tengo miedo de venir a trabajar porque el intendente le envía más de 50 personas para poder amenazarme y hostigarme. Hoy mis funcionarios, las personas que me asisten y que no reciben ni una moneda de la institución municipal que yo le pago con mis honorarios, fueron golpeados y maltratados por los funcionarios del Ejecutivo. Del intendente Rosa Agustín González Dan, que ni siquiera tiene la fortaleza, ni siquiera tiene la cara para poder llamarse con su nombre y se hace llamar Guido González, que es un cobarde, que es un delincuente. Y yo hoy pido que se haga justicia y le pido, vengo a presentar mi denuncia porque ya no soporto, ya no puedo más seguir en esta situación. ¿Contra quién va a ser la denuncia, concejal? Va a ser contra el concejal Víctor Silvera y contra el intendente municipal Rosa Agustín González Dan por hostigamiento y por sus funcionarios del departamento de prensa que se pasan en las redes sociales tratando de denigrarme como mujer, poniendo miembro anónimo, diciendo, haciendo cuántas clases de bullying me están realizando y nadie dice nada de eso. Jamás, y en mi carácter de presidente de la Junta Municipal, jamás voy a restringir ni vamos a restringir la labor de la prensa. Lo que ahora estamos haciendo es tener una reunión con la gente del Ministerio de la Niñez y se le explicó en la mesa de entrada a toda la prensa de la municipalidad, que son ustedes y los compañeros de la prensa en general, que al terminar la reunión se va a brindar las declaraciones, porque nosotros debemos entender el proyecto y aparte de eso no tenemos el espacio para brindarle a los compañeros. Eso nomás es, jamás. Y voy a decir algo, Hugo Cabrera, yo creo que siempre me actué con respeto con todos ustedes, acá con el compañero Fabián. Les pido, por favor, será que no tergiversen las cosas. Eso no es cierto. Las diferencias, y voy a terminar, le sacamos, ahí me percaté y le sacamos, tranquilo. Lo que les quiero decir nomás que las diferencias políticas que tienen ustedes los colorados, dejen a un lado y no volvamos a interrumpir una reunión que es para traer una inversión para los niños de Lambaré. Un edificio de 1.500 metros cuadrados con todos los equipamientos y acá vienen a tomarse a golpe de puño. Por favor, será. Y a la gente de la prensa le digo encarecidamente que se le va a recibir y que no es cierto que hubo restricción. Suele ser muy reñida, con mucha participación. La señora concejala tiene una costumbre. Anteriormente, cuando su marido ocupaba cargos importantes,
ella de boca muy suelta, a todos le llama corrupto, bandido, delincuente, van a irse todos en la cárcel. Ese es su discurso. Y bueno, yo pensé que cuando cayó de su Arazamata esa familia iba a ser un poco más suave, pero hoy ya salió con todo. Entonces yo le salí y le dije el chancho hablando de higiene, ¿verdad? Entonces esa es la situación. Y ella se escuda, ella en su condición de mujer, que solamente ella es la que quiere ofender, atacar, gritar. Y yo solamente a quien me callo era a mi mamá. Y lastimosamente ya no tengo mi mamá. Y otro liderado por Latorre. Y esos clanes son los que aparentemente mandan y toman las decisiones en salud por encima de la ministra Barán. Si hubiera estado presente, el senador Barrios le hubiera pedido que se dedique al Senado. Ya tiene suficiente trabajo acá, debería tener. Así como también tiene mucho trabajo abriendo y cerrando el portón de Cartes. Y que le deje a la doctora Barán tomar las decisiones para que en todo caso, si se cometen errores, sepamos de quién es el error. Que se ocupe de su trabajo de mayordomo y de senador. Y le pediría a la ministra que tome las decisiones ella, que golpee la mesa y que no se deje manejar por nadie. Al menos que se equivoque ella sola y que no permita que los perros de Cartes le marquen la cancha. Bueno, generó molestia esta última frase sobre todo, ¿eh? Sí, le dijo a Antonio Barrios, portero de la casa de Cartes, mayordomo de Cartes, y terminó diciéndole, es uno más de los perros de Cartes. Ahora, qué notable, porque ella también denuncia que hay un esquema, un doble esquema, digamos, de mafia en el sistema de salud. Uno liderado por el diputado Latorre y otro por Antonio Barrios. Sí, pero eso no ofende. No, eso no ofende. No salieron al paso de eso. Claro, porque ella decía, estos dos clanes son los que toman las decisiones que después se quedan como un Paco Vapiré, decía ella, para la ministra de Salud y para el propio presidente de la República. Y que supuestamente son ellos los que toman las decisiones muy por encima de la ministra Teresa Barán. ¿A quién dejamos de parada? Claro. Y ella estaba hablando acerca del sistema de salud, estaba hablando acerca de los últimos casos de falta de terapia intensiva, principalmente para los niños. Cuando dice esto, genera molestias y supuestamente a raíz de lo que dijo Celeste Amarilla, deciden dejar sin quórum la sesión. Pero en realidad, Diego, si uno se pone a mirar, y nosotros que estuvimos ahí haciendo la cobertura, vos te fijabas que cuando Celeste Amarilla estaba hablando, muchos de los cartistas ya no estaban luego. O sea, usaron como que un gancho en realidad para no avanzar con otros temas. Para no avanzar con otros temas, para terminar levantando la sesión. Pero ellos dicen que por esto que dijo Celeste Amarilla es que se fueron de la sesión y ahora la quieren sancionar. Las reiteradas agresiones que tiene la senadora Celeste Amarilla con diferentes miembros de nuestro partido, de nuestro movimiento, generan una incomodidad ya que se va acumulando y vamos a estudiar la aplicación de alguna sanción que establece la Constitución Nacional, ya sea apercibimiento o suspensión. Estamos analizando analizar una sanción para todos aquellos senadores que no se comporten dentro del Código de Ética de la Cámara de Senadores y que hacen que las sesiones no tengan un trato y análisis político. Ahí está. Por haber violado el Código de Ética de forma grave, decía incluso Chase. Ahora, comparando con el periodo pasado, la senadora Amarilla está mucho más cuidadosa, podemos decir, ¿verdad? Y sí. ¿Te acuerdas la verdad? Bueno, también es cierto que no tiene ya el rival directo ahí en Bachi Núñez al lado en el curul, ¿verdad? Claro, que es más que nada ahora o quien reparte las cartas como presidente de la Cámara. Y decía Basilio Núñez cuando comenzaba su gestión, ¿verdad? Sí. Que él ya no iba a entrar en ese tipo de cosas. Claro. Pero quien sí redobló la apuesta y entró otra vez más al fango fue la propia Celeste Amarilla. Después de conocerse que los cartistas decían, vamos a sancionarla, ella volvió a hablar ya después de la sesión. Y escucha lo que dijo. Porque una mariconeada de Barrios, ay, porque me dijo perro. A ver, que se defienda acá, uno como pueda, que dejen de llorar por los pasillos.
No, pero ¿qué me voy a retractar? Claro que no, pero de ninguna manera. ¿Tiene miedo, senadora? Pero qué miedo que sea hombre, caramba. Pero claro, si él tiene su oficina en lo de Cartes. ¿Y qué es lo que es decirle perro? ¿Es un perro cartista? Sí, porque le ladra a Cartes, porque le lame el pie, porque come los restos que Cartes le tira. Pero claro que es un perro cartista. Y esto yo estoy diciendo hace mucho y no es por Barrios nomás. Ya en diputados yo decía que Cartes tenía sus perros que nos mandaban a morder a nosotros y a sus propios colegas. Barrios es un tipo junto con Leite que le muerde incluso a los cartistas. Él va y le muerde a sus compañeros cartistas con Cartes. Eso hace un perro. ¿Pero qué me voy a retractar? Ellos lo que quieren es sacar del foco esto que está pasando, que es gravísimo, Emiliano Rolón es peor que Sandra Quiñones. Sandra Quiñones al menos tenía la dignidad de venir y balbucear alguna explicación. Este ni siquiera viene. Otro perro cartista, Emiliano Rolón. Bueno, y ahí a lo último ya le tocó también al fiscal general de Paso, a quien también tildó de perro cartista. Muy bien, tenemos que hacer una pausa y antes de irnos más novedades queremos compartir con ustedes también que hacen las noticias como esta que tiene que ver con el exministro de la Corte Bajac. El exministro de la Corte Suprema, Oscar Miguel Bajac, planteó un recurso extraordinario de casación ante la Sala Penal solicitando se anule su condena de 3 años por cohecho pasivo agravado. Basa su presentación resaltando la falta de fundamentación de la sentencia, omisión grave y un razonamiento equivocado por parte de los jueces que lo condenaron en su momento. Y el caso que les vamos a contar a continuación nos suele ocurrir, Diego y televidentes, de forma muy constante. Un exfuncionario de la Cámara de Diputados que admitió haber cobrado de manera irregular. Mira. Y en este caso estamos hablando de Alexandri Irala Castillo. Él admitió ante la justicia haber cobrado honorarios que no le correspondían haber percibido. Ahora deberá devolver en cuotas a la Cámara de Diputados la suma de 43.300.000 guaraníes. Y el mismo monto también deberá entregar a entidades de beneficencia, según una resolución del juez Humberto Otazu. Ahora, ¿qué o en qué utilizará la Cámara de Diputados esta plata que les van a devolver en cuotas? Esperemos que en algo que sea provechoso para todos. ¿Tenemos que irnos nosotros? Sí, señor, pero estamos de reestreno, podemos decir, ¿verdad? Así mismo, cuarta temporada. Cuarta temporada de La Información, ya viene enseguidita Cristian Vázquez con todo el equipo, muchas entrevistas también de por medio. Nos vemos mañana. Hasta mañana de nuestra parte.